Buenas tardes, vamos a comentar algunos temas relacionados con la defensa de los contribuyentes, por eso le denominamos a este pequeño curso temas jurídicos para la defensa de los contribuyentes. Agradecemos a Estrategia Intelectual y a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla, al contador Héctor Cruz por darnos la oportunidad de iniciar este proyecto y bajo ese criterio vamos a platicar algunos temas relacionados con estos criterios relacionados por un lado, por los planteamientos que han hecho los contribuyentes en los tribunales, por otro lado, pues todo lo que tuvo que ver con las modificaciones, unas modificaciones sobre todo de mayor presencia fiscal por parte de las autoridades en el ámbito de la vida de los contribuyentes, en la vida incluso diríamos privada de los contribuyentes. Ya lo platicaremos cuando hablemos pues del envío de la contabilidad que está sucediendo con ello, que de alguna manera diríamos que la estadística marca 50 millones, 54 millones de contribuyentes inscritos en el RFC para un país de 120 millones, que bueno, de alguna forma sí se ha incrementado el número de contribuyentes. Habría que ver que de esos contribuyentes muchos son contribuyentes inscritos sin actividad alguna y otros pues son los que les denominan contribuyentes virtuales, es decir, grandes empresas, grandes corporaciones que desafortunadamente están instaladas, pero el ingreso o la recaudación que se tiene con ellos pues es mínima y bueno, pues no obstante eso, por eso quisiéramos platicar un poquito para iniciar este curso con el tema del derecho fiscal simbólico. Aquí en la lámina tienen ustedes los temas que vamos a comentar. En el derecho fiscal simbólico sobre todo vamos a poner énfasis pues a la característica, diríamos, desde un punto de vista primero doctrinario, después qué es lo que está pasando en los tribunales y al final el ejemplo de lo que viene siendo el problema de la cancelación de los sellos digitales, para después pasar al tema de la fiscalización por medio de las facultades de gestión, un concepto totalmente novedoso, ¿no? Un concepto totalmente novedoso, diríamos de unos 2-3 años a la fecha, que cambia incluso la estructura hasta en la academia de las facultades propiamente de la autoridad, de las facultades de comprobación, que cambia también la estructura de cómo se revisan a los contribuyentes, pero que finalmente todo esto tiene que ver precisamente con esa mayor presencia fiscal que hemos estado platicando. Por otro lado, como tercer tema, pues vamos a comentar el riesgo que existe con la inexistencia de la presunción de inocencia en materia fiscal, particularmente en las facultades de comprobación, es decir, la carga de la prueba para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales prácticamente le corresponde al particular, le corresponde al contribuyente, cuando la presunción de inocencia es para una instancia jurisdiccional y bueno, de alguna manera estos primeros criterios que publicó la Corte en diciembre de 2015 pues tienen que ver con esta distinción que están haciendo en el ámbito de la materia penal con el ámbito de la materia tributaria, de la materia fiscal. Y bueno, después vamos a pasar lista, por así decirlo, del control de la Constitución en el juicio contencioso administrativo, principalmente ese control difuso de la Constitución relacionado con el principio de legalidad, es decir, el cumplimiento exacto de la norma jurídica por parte de las autoridades, ese principio de legalidad tan pues valioso para los particulares, ¿no? El problema que hoy tenemos es que a veces ese principio de legalidad se rompe con esas amplias facultades discrecionales que tienen las autoridades fiscales y pues por último hablaremos de hasta dónde están los derechos de los contribuyentes, los derechos constitucionales de los contribuyentes en todo este esquema que bueno trataremos en estas dos sesiones y que bueno quisiéramos iniciar con este tema del derecho fiscal simbólico, que para ello valdría la pena pues comentar que hoy pareciera que las reformas legales, ¿no? Desde un punto de vista académico diríamos que las reformas legales, las reformas jurídicas, las reformas que se presentan en materia tributaria, pareciera que antes de que lleguen por medio de la academia, sobre todo la academia mexicana, ¿no? Estamos hablando que Estrategia Intelectual y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, pues principalmente tienen como objetivo la cuestión o la finalidad académica. Y bueno, pues hoy vemos que primero llegan las leyes, después esas